Son las 7:23 en Contacto Directo. Sigamos con una revisión a lo que ha sido la educación en Ecuador en estos 5 años del gobierno del presidente Correa. Ayer conversamos con la ministra Gloria Vidal, hoy nos acompaña Mariana Payasco, presidenta de la UNE, de la Unión Nacional de Educadores. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. La inversión de este gobierno en salud, en educación, ha sido mayor que en otros gobiernos en cuanto a montos, pero ¿se está invirtiendo en educación lo que se debería invertir según manda la Constitución? Buenos días, Estefi, muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho para hacer llegar ese saludo fraterno al pueblo ecuatoriano en este año 2012. Pues creo que hace falta un poco de verdad, un baño de verdad en lo que está sucediendo, tanto en educación como en el propio país. No se está cumpliendo con el mandato constitucional ni con el mandato popular. En el 2006 se aprobó por mandato popular el plan decenal en donde se exige el incremento del 0.5% del PIB hasta alcanzar el 6% en inversión en educación. Según este análisis que fue presentado por la Asamblea a través del bloque del Movimiento Popular Democrático, que es un estudio sobre el presupuesto como tal, desde el 2007 de 1.400 millones de dólares, que es el 3.1% del PIB, al 2012, que se incrementa a 2.778 millones, la asignación presupuestaria para educación sigue representando el 3.9%. Lo que sucede es que de parte del gobierno nacional se hace un cálculo a conveniencia en relación a cumplir con el mandato constitucional y el mandato popular. Escuchemos cómo es ese cálculo que hace, porque precisamente ayer yo le mencionaba las cifras que usted cita ahora a la ministra de Educación. Le decíamos que solo se está asignando 2.700 millones de dólares, que corresponde al 3.9% del PIB, en lugar de 3.900, que debería equivaler al 5,6% del PIB. Y esto fue lo que nos contestó. En el caso de la educación y el presupuesto que usted lee de 2.700 millones de dólares, es el presupuesto solamente dedicado a la educación inicial, básica y el bachillerato. No consta ahí todo aquello que se invierte, por ejemplo, en la educación superior y aquello que se invierte, por ejemplo, en temas de investigación. En realidad, el incremento es paulatino y lo que está previsto es que cada año el incremento sea del 0.5%. Nuestras cifras nos señalan que alrededor del 4.7 es lo que se alcanzará al final de 2012. El cálculo que se hace no es en función del PIB, sino en función de cuánto se invertía. En el 2006 se invertía el 2.8% del PIB, se ha ido incrementando 5% anual, es decir, no han hecho en función de cuánto el país ha producido, gana, y cuánto los ecuatorianos producimos y entregamos del 6%, sino se ha hecho en función de lo que se venía aportando, es decir, es una gran mentira lo que se ha venido vendiendo al país. Pero además la ministra hacía referencia y decía es que el cálculo que usted está haciendo es en relación a la educación inicial, básica y al bachillerato, pero leamos lo que dice la disposición en la Constitución, la disposición transitoria, la 18ª de la Constitución, si la podemos poner en pantalla, porque es muy clara. Dice: el Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del presupuesto general del Estado para la educación inicial, básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos del 0.5% del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del 6% del Producto Interior Bruto. Así es, o sea, no está incluida la educación superior y el cálculo que se hace es en función, insisto, de la conveniencia que se hace desde el Estado y desde el gobierno para no cumplir, como muchas veces lo han hecho a través de lo que significaría la asignación presupuestaria, haciendo parecer a través de medios de comunicación y publicidad en especial como que se hubiese duplicado. Sí, en verdad se ha duplicado, pero también la producción en el país, el PIB en el país, el Producto Interno Bruto también se ha duplicado, pero esto no ha sido consecuente con la necesidad del país, con la necesidad en educación. Ahora, este presupuesto que se ha asignado, ¿en qué se invierte? Yo le escuchaba a la señora ministra el día de ayer manifestar que la calidad del gasto, es decir, en qué se está invirtiendo aquello. Nosotros tenemos un análisis que lo hemos entregado a todos los medios de comunicación sobre la inversión del gasto.
hablemos de infraestructura escolar. Hablar de infraestructura es hablar de las instituciones educativas en el país. Existen 21.359 públicas, fiscales, es decir, de las cuales, según registro de la DINCE, se han intervenido 4.625, es decir, el 15% de la infraestructura escolar. Esto significa entonces que la calidad del gasto no está teniendo una visión. Restaría en infraestructura el 75% para que haya intervención, pero hay algo más importante y que se refiere a los estándares de calidad, que es lo que precisamente se busca a niveles de educación. El presidente Correa hacía referencia a eso en un enlace sabatino en el que decía, bueno, si yo hubiera entregado mi gobierno, hubiéramos terminado este gobierno cuando me correspondía, es decir, los 4 años, es decir, en enero del año pasado, no hubiéramos cumplido con esos estándares de calidad en cuanto a educación. Pero la ministra decía que se está trabajando para alcanzar y que la diferencia de lo que se ha logrado hace 4 años hasta ahora es evidente en varios aspectos dentro de la calificación para esos estándares. Bueno, me parece que es importante que se analice la deuda que tiene este gobierno, es 5 años, o sea, ya no podemos responsabilizar a los gobiernos anteriores porque hay decisión política en relación a 5 años, hay responsabilidad política en 5 años. Esto significa que lo que le decía a Steffi, la calidad del gasto, se habló de capacitación docente. Bueno, pero ¿qué se ha logrado en cuanto a esos estándares de calidad? Tiene que ver con los estándares de calidad, porque esto significa que este informe económico de enero a noviembre del año pasado indica que se asignaron $2 millones para capacitación docente, de los cuales solo se han gastado $1.622.000. Eso significa menos de $10 por docente. Hablamos de estándares de calidad. ¿Qué son los estándares de calidad? Es decir, los mínimos comunes que deben reunir tanto docentes, estudiantes, padres de familia, directivos dentro del sistema educativo para determinar una calidad de educación. Pero el problema fundamental es de que hasta el momento no se han determinado tampoco estándares de calidad desde la gestión educativa, es decir, desde la autoridad educativa. Eso es otro de los limitantes que tiene el sistema educativo. A los docentes, un ofrecimiento de este gobierno fue acabar con el tema de tantos maestros, 50.000 maestros por ahora que se consideran que no están con nombramientos, 50.000 maestros sin nombramientos, y año a año pues ha habido el ofrecimiento de que cada vez se va a ir acabando con el tema de los contratos, pero finalmente ¿qué ha pasado con eso? Para este año en el presupuesto se asignan alrededor de 300 millones de incremento. Cuando se manifestó en el mes de noviembre que 40.000 nombramientos se entregarían y que asignarían $400 millones para esos 40.000 nombramientos, no vemos dónde está el presupuesto. Eso significa que a lo mejor eso no se vuelve a cumplir, porque según el propio informe del Ministerio de Educación, en este año se entregarían alrededor de 1.000 o 2.000 nombramientos y nada más, porque los concursos han sido represados. Yo quiero entregar una información que me parece importante recordar. En presupuesto o gasto corriente que se manifestaba en educación se habla de los sueldos y salarios de los maestros. Yo quiero recordarle al pueblo ecuatoriano que el 2009 y el 2010 no hubo incremento salarial para los docentes. En el 2011 se dio el proceso de homologación salarial y el presidente de la República ha sido muy claro que el costo de la homologación salarial ha sido de alrededor de $100 millones, cuando en la propia asamblea se aprobó con un presupuesto de $240 millones, dejando alrededor del 80% de maestros, incrementando sí el tiempo de trabajo, pero no una compensación salarial. Movilizaciones de los maestros determinaron que en el mes de septiembre se estableciera una rectificación de parte del ministerio en la recategorización, que 4 meses después no hay absolutamente nada de recategorización, es decir, retardando un proceso que es importante, siendo la dignidad y el sueldo de los maestros un elemento importante que también influye en la calidad de la educación. Este tampoco ha significado un incremento en una asignación presupuestaria. Sobre un tema que es importante, en el 2011 se anunció este programa de desconcentración financiera para las coordinaciones zonales y distritales, lo que quiere decir con desconcentración en la gestión financiera y administrativa que pase ya a los territorios, y se ha podido avanzar en algunos temas, pero la gran mayoría queda pendiente para ese año. ¿Por qué
costó tanto implementar o que no ya se haya podido eliminar esa concentración de poder de la que se ha venido hablando en los últimos 5 años? Bueno, yo creo que es importante y no se debe dejar de reconocer que este gobierno ha intentado incorporar algunos elementos de cambios, de reformas. El Estado burocrático, el Estado centralizado hace necesario, y fue parte también de la lucha del gremio, de que se desconcentrara, de que las necesidades y el derecho humano fundamental como es la educación llegara hasta los sectores más alejados. Y parte de aquello, precisamente el modelo de gestión y el control de la rectoría del sistema educativo, parte del Ministerio de Educación, tiene que ver con un elemento que debe de ser desarrollado. Creo que es importante algo que usted decía, parte de esta desconcentración es el que se pueda hacer efectivo la entrega de nombramientos de los maestros y maestras contratados y contratados. Usted hablaba de 54,000. Al momento existen 19,000 elegibles, es decir, que están participando, pero hay 54,000 en niveles de contrato. Eso significa que hay un problema que se debe resolver a nivel de desconcentración y la entrega inmediata de partidas docentes que tampoco se ha cumplido. Yo quiero que usted me permita hacerle entrega. Hay una información que hemos ya tabulado hasta el día de ayer sobre 1.500 instituciones educativas que hemos hecho encuesta a nivel nacional sobre temas como, por ejemplo, que me parece importante, la salud ocupacional, que es parte de las responsabilidades y que como parte del Ministerio de Educación se han negado a escuchar al gremio porque han hecho más esfuerzo y han gastado más recursos en descalificar al gremio algunos que temas de escuchar que algunos no nos elementos. queda tiempo para abordar ahora, pero quiero cerrar preguntándole en lo político. El presidente Correa ha logrado quitarle poder a la Unión Nacional de Educadores. Usted hacía referencia, por ejemplo, que gracias a algunas protestas que han hecho ciertos cambios se lograron. Antes sus convocatorias incluso eran masivas. Para la opinión pública, lo positivo en ese sentido es que los maestros antes se dedicaban a protestar, que en vez de estar dando clases estaban en las protestas de la UNE, del MPD, del FESE y no estaban realmente en las clases. Ahora, esas no convocatorias ahora, las no protestas se dan desde su presidencia, porque usted considera que esa no es la manera de exigir cambios o es porque ya no tienen tanto poder. Nosotros continuamos en nuestra lucha desde los principios que significa defender la educación de calidad, la educación pública de calidad. Hoy levantamos una jornada que tiene que ver con derechos constitucionales, como es la iniciativa popular, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que pretende rescatar el derecho de la educación gratuita desde los 0 años hasta la universidad y que pretende recoger 70,000 firmas de maestros y maestras. Estamos dentro de ese proceso. ¿Pero el presidente Correa le ha quitado poder a la UNE? No le ha quitado poder, más bien nos ha dado un espacio mucho más importante porque estamos hablando a nivel de ideas, a nivel de propuestas, a nivel de proyectos en pedagogía, por ejemplo, porque se puede hablar de estándares de calidad, pero el problema no es los contenidos o qué es lo que deben aprender los niños y las niñas, sino cómo lo deben aprender y quiénes lo debemos impartir y sobre todo dejar en claro que los cambios en el país y los cambios en la educación se lo hacen con los maestros, con los estudiantes, con los padres de familia, no en contra de los estudiantes ni contra de los maestros. La posición de Mariana Payasco, presidente de la Unión Nacional de Educadores, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Son las 7:35.